Chicos, ya le escribo a ver qué me dice. Decidida. Ya lo veo aquí que está volviendo. Ya está tomando como Está ahí, pero es que no Sí, se conecta. qué pena que había un problema aquí. Bueno, tocó salir y volver a ingresar. Bueno, escuché a Oscar que hace un momento pues decía que sí producía efecto, así no se hiciera la inscripción. Alcancé a alguien, pero no recuerdo si fue Eina, Sí, sí fue el mismo. no, era una chica que Ah, dijo, bueno, perdón. que no producía. ¿Sí? La doctora Egna. A ver, Eina, te escucho los argumentos por qué dice que no No, producía. porque yo pienso que al igual que la hipoteca, ¿sí? Pero prenda debe registrarse para que sea válido, ¿sí? Igual pasa con las prendas, ¿sí? Pero las prendas es para muebles. Si no se registra, Y no esto tiene también es validez. para bienes muebles, esto reemplaza la prenda. No para mí no tiene validez porque Bueno, tú no le dices dan que a no. terceros el derecho de exigirme algo. A ver, Juan Sebastián. Pongo un ejemplo, doctor. Si yo vendo, como la prenda no me saca de comercio el mueble, ¿cierto? Si yo lo vendo y no está registrada la prenda, entonces queda libre el mueble. Sí, Ya no va a ser garantía como tal o respaldo de la deuda. pero es que esto acá, la garantía mobiliaria, en ningún momento saca del mercado el bien. En ningún momento. Por eso mismo, yo puedo vender el bien, pero entonces yo lo Y con vendo. la ¿Y garantía cuál es el también. respaldo para la persona a la que debo pagar la deuda? Y con la garantía también se puede vender. Claro, pero yo lo puedo vender, pero sé que si la vendo tengo que pagar esa deuda para levantar la garantía porque el que me compre me lo va a exigir. Yo te entiendo, pero digamos que de pronto el enfoque que estás dando pues no va orientado a lo que a la pregunta como se formuló. La respuesta es ahí la obligación de registrar, ¿sí? El hecho de no registrarlo no tendría por qué dejar sin efectos el contrato de la constitución de la garantía mobiliaria. Ahora, Doctor. otro asunto es, entonces, si se constituyeron, por ejemplo, más de una garantía, ¿cuál va a tener prelación? Como dice ahí el artículo 11, la prelación al momento de constituir la garantía, ¿sí? Ya eso sería otra película. Entonces, una cosa es la obligación de esa inscripción en este registro de garantías mobiliarias y otra cosa es que sobre la situación de no haber hecho ese registro se deje de producir efectos. La respuesta estuvo bien como la dijo Oscar, ¿sí? O sea, el hecho de que no se registre no tiene por qué dejar sin efectos el contrato. Afectaría la prelación. La prelación en caso de que existiera más de una garantía constituida. Dime, Juan Sebastián. Es que, no sé, a mí me dieron como varias ideas. Pues por una parte, yo pensaría que sí, pero en el momento, en el dado caso del incumplimiento, hay un principio que es, lo leí en alguna vez, no me acuerdo dónde, que en los contratos, la parte que primero incumple, o sea, en tiempo, la parte incumplida, la que primero incumple, es aquella que, pues sí, o sea, cuando las dos partes incumplen un contrato, se da por primero, se da como, es que no sé cómo se dice eso. Mutuo Como, disenso se llama. como que es culpable la primera parte que incumple sus obligaciones. O sea, la persona el que tenía la obligación de registrar la garantía sería la parte incumplida. Luego, pues, no estaría en la obligación de exigir a la otra parte que cumpla con sus obligaciones, creería yo. O sea, yo la llevaría por ese lado. Bueno, de pronto te enredaste un poco, pero aclaro lo que dice Juan. A ver, ¿quién tiene la obligación de hacer el registro de la cláusula? Empezando por ahí. La obligación la tiene el acreedor garantizado. El acreedor garantizado que tiene la obligación de hacer la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. No es el deudor garante, es el acreedor garantizado. ¿Ok? Porque de pronto no se estaba
digamos, como teniendo en cuenta esa situación, que la obligación de hacer la inscripción va a ser del acreedor garantizado. Sí, y tengo una pregunta con respecto a eso. Es que curiosamente hoy estaba revisando una garantía mobiliaria y entre uno de los clausulados decía que este documento no prestaba mérito ejecutivo. O sea, querían como hacer que la garantía no prestara el mérito ejecutivo. Pero en la ley, en el artículo que estábamos leyendo decía que el solo, o sea, que el solo hecho de registrar, ¿no? El solo registro ya prestaba mérito ejecutivo. Entonces me quedé como confundido en esa parte. A ver, si se está haciendo el registro de la garantía, cuando se va a proceder, como vamos a mirar ahorita en el artículo 57, con la ejecución, lo que se va a aportar al momento de hacer la ejecución va a ser la certificación de ese registro de la garantía. Eso es lo que se va a aportar. Entonces, presta, así las partes no lo estipulen, la norma es muy clara y dice que presta mérito ejecutivo, o que es el verdadero título ejecutivo, ese certificado de inscripción ante, Ok. No, pero yo ante tengo ese una registro. duda. Ahora, yo tengo la última pregunta, una última pregunta con respecto al ejemplo que usted puso ahorita, que si no lo registrábamos. En el hipotético caso de que uno inicie un proceso, un ejecutivo, yo podría excepcionar, bueno, no excepcionarlo, como recurso de reposición al mandamiento de pago, podría decir que falta esa formalidad de la garantía mobiliaria porque no está perfeccionada. O sea, que así Sí, como cuando, ¿sí? claro, ahí la norma estipula, como vamos a ver ahora, cuáles serían, digamos, las exenciones que podría invocar el demandado. Ok, vale, gracias. Doctor, yo tengo un ejemplo, una pregunta, un ejemplo. Oh, Si yo, por ejemplo, ¿están escuchando? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, yo, por ejemplo, vendo, bueno, tengo en garantía mobiliaria un carro, un vehículo. No se registró. Yo hice ayer el contrato de garantía mobiliaria. Tengo el carro en mi poder. Mañana lo vendo, ¿sí? Y no le digo nada a la persona que me lo está comprando. Pero a la semana, la persona con la que yo sí hice el contrato de garantía mobiliaria va y se lo quito, estoy afectando intereses de terceros, de una persona que no está en el contrato, ¿no? Pero ahí no lo veires como la afectación de quien estaría comprando, sino porque ese que está comprando es un tercero en el contrato de la garantía mobiliaria, ¿sí? Estamos mirándolo desde el punto de vista del contrato de garantía entre esas dos partes, entre ese acreedor garantizado y ese deudor garante. Sí, Únicamente, pero no la persona en... ignora que existe un contrato de garantía mobiliaria. A ver, yo entiendo que quieres compararlo con la prenda, pero esta figura es mucho más amplia que la prenda. Esta figura arropa la prenda. Prácticamente la prenda sin tenencia del acreedor prendario desaparece del ordenamiento jurídico con la entrada en vigencia de esta figura de la garantía mobiliaria. ¿Por qué? Porque vas a poder constituir, si va a tener una cantidad de, digamos, de diferencia frente a cómo se venía manejando la prenda. El hecho, por ejemplo, de que se haga sobre un conjunto de bienes, sobre unos bienes que sean existentes en el momento de constituirlos o que no existan, pero que se tiene la expectativa que existan en el futuro. Toda una cantidad de situaciones mucho más allá sobre bienes que no estaban contemplados para la prenda y la figura es mucho más amplia. Entonces, tú tratas de marcarlo únicamente en el tema de un vehículo. Y en el tema de un vehículo es muy fácil, porque en el tema del vehículo se garantiza con las dos figuras. Se No, garantiza porque ya con la tengo prenda cambio. y se garantiza con la garantía mobiliaria. Y los que hayan comprado carro Que cambie el vehículo. del Bueno, 2014 que para cambie el acá, vehículo. del 2014 El para ejemplo acá de un van carro. a, escúchame, las personas que hayan comprado carros, así como vimos el ejemplo anoche, del 2014 para acá, con una pignoración, van a ver en la tarjeta de propiedad, sin que entremos ahorita otra vez a la página, van a ver la tarjeta de propiedad que va a aparecer limitación a la propiedad, ¿sí? Y va a estar la clásica prenda.
pero aparte de eso van a entrar al registro de garantías mobiliarias y le va a aparecer el registro de esa situación, de esa prenda, de ese crédito garantizado en el registro de garantías mobiliarias. Va a tener las dos situaciones en cuanto a los vehículos. Entonces, digamos, no es que llegó simplemente a encasillarse para el tema de los vehículos de manejarlo de esa forma, porque es mucho más que para establecerlo con los vehículos, ¿sí? Bueno, y si el ejemplo fuera con ganado, lo mismo. Es que cualquiera que Porque sea si yo el bien, vendo el ganado, cualquiera que sea el bien, yo te entiendo que tu inquietud está planteada hacia la afectación que pueda tener para el el tercero. tercero de buena fe, pero eso no va a invalidar el negocio jurídico. La norma no me dice que lo invalide. Pero sí invalidaría entonces la compraventa que yo hago porque Pero eso sería es de mala otra fe. cosa. Pero eso es otra cosa, que tú invoques la nulidad de un contrato basado en que hubo un vicio del consentimiento, que se indujo en un error. Ya eso es otra película. Y eso es un contrato diferente al contrato de garantía mobiliaria. Va a ser de otro asunto diferente. Vale, doctor. Gracias. Eddie iba a preguntar algo. Como aclarar, doctor, para dar como más comprensión al tema. Yo sí veo que ese registro es únicamente y exclusivamente para darle como ese requisito de procedibilidad y hacer efectiva en cualquier evento de que uno no pague la prenda. Creo que únicamente es para eso, porque pues el contrato como no queda nulo, no tiene ningún vicio, el requisito sine qua non es registrarla para el evento de que usted incumpla, hacerla efectiva. Es Ese que es mi ahora aporte. van a entender, cuando veamos el artículo 57, van a entender, pero por cuestiones de tiempo vamos a verlo rapidito y no vamos a mirar el código general. El código general después lo pueden mirar ustedes fuera de la clase, y van a entender un poco más esa parte. Dime, Catalina. Catalina, estaba levantando la mano. Sí, doctor, gracias. Continuando con el ejemplo de Edna, yo quisiera preguntarle si en ese caso se podría configurar la modalidad de estafa o si a lo mejor es un vacío en la ley que no pueda hacerse propiamente exigible una afectación a terceros. Gracias. No necesariamente tiene por qué generarse una estafa. Si ustedes miran el verbo rector del Código Penal frente al delito de estafa, van a encontrar palabras más, palabras menos, o parafraseando, que el delito de estafa se da porque una persona induzca en error a otra persona y esa inducción al error sea para obtener un provecho para sí o para un tercero. Entonces, si se celebra una operación mercantil de una compraventa de un bien que estuviese esta figura no saca del mercado. Entonces, al no sacarla del mercado, no tendría por qué afectarse como tal el negocio jurídico de la compraventa. Entonces, no sería fácil que se hablara de una estafa, ¿sí? No sería, digamos, factible de hablar de la estafa en ese sentido o en ese aspecto, ya que si se hace la compraventa y se entrega la cosa, ¿cuál sería la inducción al error si se celebró el contrato y se entregó la cosa? ¿Sí? Sería difícil de determinarlo. Si nos vamos a la forma como está redactada la norma en el Código Penal. O sea, los verbos rectores que se utilizan en el Código Penal dicen eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, alguien que me ayude con el artículo 57.
Artículo 57. Doctor, competencia. Ujú. Artículo 57. Competencia. Para los efectos de esta ley, la autoridad judicial será el juez civil competente y la superintendencia de sociedades. La superintendencia de sociedades, en uso de las facultades jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 116 de la Constitución Política, tendrá competencia a prevención y solo en el evento en que el garante sea una sociedad sometida a su vigencia. A su vigilancia. Bueno, entonces, ¿quién va a ser el juez ante el cual se va a llevar el proceso para hacer la ejecución de un bien dado en garantía? Sociedades. El juez civil y la civil. superintendencia. El juez civil, ¿ok? Ahora, Pero por aprehensión dependiendo, la conoce, ¿no? ya explico la superintendencia porque veo que quedaron ahí enredados con ese tema, pero la respuesta debe ser el juez civil. Ahora, si el juez, ¿qué competencia va a tener el juez civil? Por ejemplo, los procesos de menor cuantía. ¿Ante cuál juez civil se adelanta? El municipal. Municipal. Juez civil municipal. Exacto. ¿Y en los de mayor cuantía? Juez civil del circuito. Sí, doctor. Exactamente. Entonces, esos van a ser los jueces competentes para conocer de los procesos donde se busque ejecutar la garantía. La norma habla de que el competente puede ser el delegado de la superintendencia de sociedades cuando se está siendo sometida a vigilancia esa sociedad, lo cual no es la regla general. Para que una sociedad sea sometida a vigilancia, tiene que ser porque hubo un proceso o hubo una queja o algo donde intervino y empezó a hacer inspección la superintendencia de sociedades y encontró o hizo unos hallazgos donde entonces ellos empiezan a hacer esa vigilancia de todo lo que haga la sociedad por un tiempo. Entonces, por eso ahí la norma dice, bueno, si la sociedad está siendo sometida a vigilancia de la superintendencia de sociedades, es decir, donde todas las actuaciones que haga la sociedad debe tener conocimiento la autoridad, en este caso la superintendencia, entonces se adelantaría este tema ante la superintendencia. Pero esos son casos excepcionales. O sea, de que una sociedad sea sometida a la vigilancia de la superintendencia es algo, digamos, porque está dentro de una actuación y no es la regla general, ¿sí? Y el artículo siguiente, ¿quién lo lee? Artículo 58. Mecanismos de ejecución. En el evento del presentarse incumplimiento del deudor, se puede ejecutar la garantía mobiliaria por el mecanismo de adjudicación o realización especial de la garantía real, regulado en los artículos 467 y 468 del Código General del Proceso, o de ejecución especial de la garantía en los casos y en la forma prevista en la presente ley. Parágrafo. El acreedor a quien se haya incumplido cualquiera de las obligaciones garantizadas podrá hacer requerimiento especial al deudor para que dentro de los términos de 10 días, acorde con la procedencia de la ejecución especial de la garantía mobiliaria, de no hacerlo, operará el mecanismo de ejecución judicial. De la misma manera que se procederá cuando el bien objeto de la garantía tenga un valor inferior a 20 salarios mínimos legales vigentes mensuales.
Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Después ustedes pueden ver este articulado del Código General del Proceso y miran las reglas que tiene frente a ese tipo de proceso del Código General. ¿Alguna pregunta para finalizar la garantía mobiliaria? Doctor, una pregunta. Si entendí bien la lectura que hice hace un momento, yo tengo las dos formas de ejecución de la garantía. Lo puedo hacer por proceso ejecutivo normal o lo puedo hacer por ejecución especial de acuerdo como lo estipula la ley. Exactamente. Cualquiera de las dos formas. Claro, entonces si tú Si es tienes... proceso ejecutivo, pues lo hago normal con el... Si es proceso ejecutivo, lo hago con el título normal, ¿sí? Sí, sí, Exacto. sí, le entendí bien. Pero Y si si tú es la tienes... ejecución, entonces lo hago con el contrato de prenda sin tenencia. Si tú tienes la garantía está registrada, entonces obtienes el certificado de la página del registro de las garantías mobiliarias y ese certificado va a ser el título ejecutivo para irte por ese procedimiento que es mucho más expedito, mucho más rápido. Sí, eso era lo que estaba leyendo. Creo que es un proceso que no es no mayor a 3 meses, mientras un ejecutivo puede ser de 6 meses, incluso un año o hasta más. Exacto. Sí, señor. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Listo, bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar de otro tema que es el arbitraje, la ley 1563 del 2012. Ustedes ya vieron en su momento, la materia de los MACs, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ustedes vieron el arbitraje, seguramente. Entonces, vamos a mirar unos aspectos fundamentales que debe tenerse en cuenta en el arbitraje y la aplicación dentro del ejercicio, dentro de la elaboración del contrato que ustedes están haciendo. A ver, ¿quién me podría definir en palabras sencillas qué es el arbitraje? Un Un mecanismo de solución de conflictos, doctor. A ver, ¿quién más? Edna. A ver si de pronto un Edna... mecanismo alternativo de resolución de conflictos que nace con el fin de descongestionar el aparato judicial. Bueno, esa es la finalidad de todos los más, descongestionar la rama. Realmente que haya descongestionado, eso es otra cosa. Yo creo que no. Pero eso pasa en todos los países, o sea, no crean que eso es solo aquí, que los más, o ADR, como se conoce la sigla en inglés, realmente descongestiona. Esa es la finalidad o es lo que siempre se menciona, pero en la práctica no ha terminado siendo así en ningún sistema judicial. Bueno, el arbitraje podríamos decir que no es más que esa posibilidad que se establecen las partes dentro de un contrato de estipular que en caso de llegar a un conflicto renuncian a acudir ante la justicia ordinaria y que establecen unas reglas para acudir a un juez particular, a un juez privado. Esa sería como en esencia lo que es el arbitraje. ¿Ok? Renunciar a ir ante la justicia ordinaria y pactar unas reglas de juego ante un particular. Si miramos la ley 1563, ya la voy a compartir aquí. Ahí compartí la pantalla. ¿Sí les aparece? Sí, señor, sí aparece, doctor. ¿Quién me puede ayudar con el artículo primero? Definición, modalidades y principios.
El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales. El laudo deberá proferirse en derecho. Entonces, miremos que hay unos principios que rigen el arbitraje. Imparcialidad, pues el árbitro va a ser alguien imparcial, donde no va a estar inclinado hacia ninguna de las dos partes dentro de ese conflicto o dentro de ese proceso. Va a ser idóneo. La ley 270 de 1996, modificada por la 285 de 2009, establece, o la ley 270 es la ley estatutaria de administración de justicia, y establece como los principios y todo ese marco que regula la administración de justicia en Colombia, y tiene pues unos principios también. Entre esos están muchos de estos principios que aplican en el arbitraje, pero hay otro, y es la gratuidad del servicio de administración de justicia, el cual no está contemplado en la 1563. En la 1563, acudir a estos centros de arbitraje, es decir, a esta justicia privada, tiene un costo. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, retomando el tema de la idoneidad, los jueces civiles tienen un conocimiento, ¿sí? Y unos requisitos que se requieren para ser juez de los procesos en primera instancia. Entonces, no se requiere por parte de la norma que para ser juez se deba tener X especialidad o que se tenga que cumplir con ciertos requisitos como si se requiere para los magistrados. Para los árbitros se necesita o se exige que cumpla con los mismos requisitos que para ser magistrado. Para ser magistrado y para ser árbitro se requiere de mínimo 8 años de ejercicio profesional. Además de ser ciudadano en ejercicio, de no haber sido condenado por delitos dolosos y lo mismo que se exige para el resto de cargos de entidades públicas. Dentro de esta idoneidad que tiene el árbitro tiene una especialización en el tipo de asuntos que se adelantan en este tipo de proceso. Entonces, por ejemplo, ustedes no van a ver que para ser juez civil haya que tener una especialidad en derecho civil, o que para ser juez penal tenga que tener una especialidad en derecho penal, que para ser juez laboral hay que tener una especialización en derecho laboral, o para ser juez administrativo una especialización en derecho administrativo, ¿no? Aunque los jueces reciben una formación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde se les capacita y hay una constante capacitación para los jueces y para el sector justicia, pero no se les exige, como sí se les exige por parte de la ley y de los centros de arbitraje, a los árbitros que conformen la lista, que sean especialistas en determinado asunto. ¿Qué es lo que más se lleva dentro de los arbitrajes? ¿O cuáles son los pleitos, los asuntos que más se discuten? Asuntos contractuales, o sea, tendría la persona que saber, o el árbitro, mucho derecho contractual,
nuestro derecho de los contratos, o saber derecho financiero, derecho económico, derecho comercial, esa parte que es lo que se estaría ventilando dentro de un eventual proceso arbitral. Entonces, eso hace que los árbitros sean personas más idóneas o que tengan una formación con más experiencia en determinados temas o determinados asuntos. Celeridad. Los procesos deben ser rápidos y algo que facilita la celeridad o que permite que los procesos sean relativamente rápidos en los asuntos arbitrales es que hay única instancia. Entonces, se tomó la decisión, que es el laudo arbitral, que vendría siendo la sentencia, y no procede ningún recurso de apelación contra esa decisión. ¿Ok? Otra cosa es el recurso de anulación. Pero es diferente, la anulación no es lo mismo que apelación. La apelación dentro de todos los procesos de primera instancia en la justicia ordinaria, cualquiera que sea el área, pues se va a interponer ahí en plena audiencia. Acá no habría lugar a ese tipo de situación. Igualdad, el árbitro pues debe tener un trato igualitario con las partes. Oralidad, la mayoría de las actuaciones van a ser orales. La publicidad y la contradicción. Entonces, dentro de esta publicidad están marcados, por ejemplo, hay algo que se colocó ahorita como de carácter obligatorio con el decreto 806 del 2020, y es que dentro de las actuaciones judiciales, cada parte debe enviarle el traslado del documento que radica al despacho, ¿sí? Antes de enviarlo al juez. Entonces, eso hace parte de ese principio de publicidad, es decir, de correrle traslado a la otra parte, y eso permite digamos, actuar con mayor lealtad procesal o con lealtad con la contraparte. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Doctor, sí. Cuéntame. ¿Cuánto dura y cómo es las fases de ese arbitraje? Pues la norma dice que si no se pacta nada por parte de las partes en cuanto a la duración del proceso, el tiempo serían 6 meses. El tiempo de duración del proceso. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, continuamos con el artículo 2. Miremos las clases de arbitraje. ¿Qué me ayuda con las clases de arbitraje? Artículo 2. Clases de arbitraje. El arbitraje será ad honorem si es conducido directamente por los árbitros o institucional, si es administrado por un centro de arbitraje a falta de acuerdo respecto de su naturaleza, y cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio, el arbitraje será institucional. Cuando la controversia verse sobre contratos celebrados por una entidad pública o a quien desempeñe funciones administrativas, el proceso se regirá por las reglas señaladas en la presente ley para arbitraje institucional. Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versan sobre pretensiones patrimoniales superiores
a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de menor cuantía los demás, cuando por razón de la cuantía o de la naturaleza del asunto no se requiera de abogado ante los jueces ordinarios, las partes podrán intervenir directamente en el arbitraje. Ok, entonces miramos que hay dos tipos de proceso o dos clases de arbitraje, y uno es el arbitraje ad hoc, es decir, donde las partes de una vez en el momento que están celebrando el contrato y están estableciendo esa cláusula compromisoria, establecen quién va a ser el árbitro en caso de llegar a tener diferencias. Y el institucional, cuando las partes deciden que, bueno, ese tipo de proceso que haya o que se lleve a cabo, pues se adelantaría en tal centro de conciliación. Permítame un... Nos dejo otra vez, profesor. Entonces, el arbitraje institucional va a ser cuando se determina un centro de arbitraje y que ese centro de arbitraje, ante ese centro de arbitraje, pues se va a llevar a cabo ese proceso y se va a designar un árbitro de la lista de ese centro de arbitraje. Hay dos cuantías dentro del arbitraje: menor y mayor cuantía. Hablamos de menor cuantía cuando el proceso o la cuantía dentro del proceso es menor a 400 salarios mínimos, y si supera los 400 salarios mínimos estaríamos hablando de mayor cuantía. ¿Preguntas acá? ¿Sabe, doctor, que cuando supera los 400 salarios mínimos se requiere ya de abogado? No. Siempre va a requerir de abogado. Sí, pues lo están rentando porque ya no van a poner en televisor, está más o algo, ¿sabes? En el último párrafo, de la norma, pues ustedes están viendo que dice que cuando por razón de la cuantía o la naturaleza del asunto no se requiera de abogado ante los jueces ordinarios, las partes podrán intervenir directamente en el arbitraje, pero eso no sucede acá y voy a explicar por qué. ¿Cuáles son los procesos en los cuales no se necesita de abogado ante la justicia ordinaria? Los procesos ejecutivos, por ejemplo, de mínima cuantía. Mínima cuantía, sí, doctor. Los procesos monitorios tampoco requieren de abogado. Esos prácticamente son los procesos donde se puede actuar en causa propia. Como lo mencioné hace un momento, es los procesos que se adelantan aquí ante los árbitros o estos centros de arbitraje, son procesos que se llevarían o se adelantarían ante la justicia ordinaria como proceso verbal declarativo. Entonces, dentro de cualquier proceso verbal declarativo se va a requerir de un abogado, porque al final lo que va a hacer el árbitro es declarar una responsabilidad. Pero ustedes no van a ver que se vayan a adelantar procesos ejecutivos, por ejemplo, ante un centro de arbitraje, porque no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el árbitro tiene unas funciones judiciales de manera transitoria. Entonces no se puede practicar medidas cautelares o practicar embargos por parte del árbitro. El árbitro dentro del proceso verbal declarativo
que se adelanta ante él puede decretar una medida cautelar, pero no puede realizar la práctica de esa medida. Debe comisionarle al juez para que sea el juez quien realice la práctica de esa medida cautelar. Entonces, un proceso ejecutivo pues nunca va a poder llevarse ante la justicia arbitral. Entonces la persona pues no va a poder en causa propia litigar en un proceso arbitral. Doctor, discúlpeme, siendo esto así, el árbitro no tiene amplias facultades para ese tipo de medidas. El árbitro va a poder decretar las medidas cautelares que están en el artículo 599 y que podría, del Código General del Proceso, y que podrían ser aplicables dentro de un proceso verbal declarativo. Pero una cosa es que se le solicite y declare o decrete la medida cautelar y otra cosa es la práctica de la misma. Entonces, si se le solicita, por ejemplo, el embargo de un inmueble, puede decretarlo, pero para, digamos, poder realizar el oficio de embargo dirigido hacia la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y posteriormente realizar la diligencia de secuestro de ese bien inmueble, tiene que comisionar a un juez civil municipal para que lleve a cabo esa diligencia, ¿sí? Para que pueda poner en práctica o materializar esa medida cautelar. Entonces, lo único que podría hacer sería decretarla, pero de ahí a practicarla no podría. Gracias, doctor. Bueno, dentro de este contrato que ustedes están haciendo, hay un pacto arbitral, el cual está contenido dentro de una cláusula compromisoria. Yo sé que es como un trabalenguas, un poco un juego de palabras, y ahorita vamos a descifrar ese trabalengua. Alguien que me lea el artículo 3 que habla del pacto arbitral. Artículo 3. Pacto arbitral. El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes cometen o se obligan a someter el arbitraje controversias a que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso, en una cláusula compromisoria. El pacto arbitral, las partes indicarán la naturaleza del laudo, sin nada se estipula al respecto a este, proferiría en derecho. Proferirá en derecho. Parágrafo. Si en el término del traslado de la demanda o de su contestación o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia del pacto arbitral y la otra no se le niega expresamente ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende válidamente probada la existencia del pacto arbitral. Ok, entonces el pacto es ese acuerdo entre las partes en el momento de realizar el contrato, donde dicen que todas esas situaciones que surjan entre ellos en cuanto a la aplicación de ese contrato, lo que tenga que ver con ese contrato, están renunciando a acudir ante el juez ordinario y que acudirán ante ese tribunal arbitral que ellos están estableciendo. Es solamente ese acuerdo de digamos, obligarse a no acudir ante la justicia ordinaria. Pero este pacto arbitral, ¿cómo se prueba o cómo queda configurado este pacto arbitral? A través de la cláusula compromisoria. Artículo 4. ¿Quién me ayuda Artículo con? 4.
Cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar en documento separado inequívocamente referido a él. La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato a que se refiere. Listo, doctor. Ok, entonces, esta cláusula compromisoria que se redacta o se establece, en la cual queda establecido ese pacto arbitral entre las partes, puede darse dentro del contenido del contrato como tal o en un documento adicional. Entonces, si no se realizó dentro del contrato, puede hacerse a través de un otro sí. Y ese otro sí, pues debe mencionar toda la información en cuanto a las partes e identificar el contrato entre esas partes. ¿Queda claridad sobre la diferencia entre la cláusula compromisoria y el pacto arbitral? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguros? Seguro, doctor. Sí, profe. Sí, doctor, ¿cómo no? Dime, Catalina. Doctor, gracias. Es que yo entiendo que este otro sí que usted nos indica es una de las tres modalidades que existe para plasmar el pacto arbitral, que se llama compromiso, que es en el momento en el que surge un problema y no se ha incluido la modalidad del arbitraje en el contrato original como tal. ¿Estoy bien o me estoy equivocando, doctor? Gracias. A ver, repíteme otra vez. Doctor, que yo entiendo que el pacto arbitral se puede plasmar por tres modalidades. Usted ahorita nos menciona que se puede adjuntar mediante un otro sí. Yo entiendo que ese otro sí, en términos del pacto arbitral, se conoce como compromiso, que es cuando las partes acuerdan en el momento en el que ha habido un problema en la ejecución de ese contrato, acuerdan las partes sustraer esa controversia y tramitarla mediante la modalidad del arbitraje. ¿Estoy en lo cierto o me estoy equivocando? Estás en lo cierto, pero el compromiso se utiliza como un sinónimo del pacto arbitral. ¿Por qué? Porque el pacto arbitral o compromiso es ese acuerdo entre ellos, previo a que ocurra la diferencia. Previo, ¿sí? Antes de que ocurra. Entonces puede darse ese pacto entre esas partes, puede darse en el momento en que están celebrando el contrato o con posterioridad al momento en que se celebraron el contrato. Entonces por eso se habla de que ese pacto arbitral va a ser dentro de la cláusula, y la cláusula compromisoria puede estar desde el momento que se redactó el contrato o puede ser creada en un otro sí. Entonces, ese pacto arbitral también es conocido como compromiso. ¿Y ese compromiso qué es? Esa obligación de renunciar a acudir ante los jueces ordinarios en el evento de un pleito. En síntesis es eso, renunciar a la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria. Eso es lo que viene siendo el pacto arbitral o compromiso. Si ustedes se van al artículo 100 del Código General del Proceso, el artículo 100 nos habla de las excepciones previas que puede invocar el demandado dentro de un proceso. Y una de ellas es la existencia de un pacto arbitral o compromiso, donde el juez entonces no tendría, ese juez ordinario no tendría facultad o no sería competente para llevar a cabo el estudio de ese proceso donde tengan controversia del contrato esas dos partes.
Pero en síntesis, digamos que lo que la parte general, como tiene el concepto Catalina, está bien. ¿Alguna otra Gracias, doctor. pregunta, duda, aporte? Doctor, una pregunta en cuanto a los gastos que se generan de esa diferencia que los hace acudir al laudo arbitral. ¿Quién sufraga esos gastos? Las dos partes. Muy buena pregunta. Cuando una de las dos partes acude a ese centro de arbitraje, debe hacer un pago inicial. Si el asunto es de menor cuantía, o sea, menos de 400 salarios mínimos, por ejemplo, cada centro de arbitraje tiene unas tarifas. Y tratándose del de la Cámara de Comercio de Bogotá, si el asunto es de menor cuantía, está costando aproximadamente 1 millón de pesos. Solo radicar la demanda. O sea, vale 900 y pico, casi 1 millón de pesos. Es un poco más del salario mínimo, de un salario mínimo. Y si el asunto es de mayor cuantía, un poquito más de los 2 salarios mínimos. O sea, está costando casi los 2 millones de pesos radicar esa solicitud. Pero el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio no es el único. O es el más conocido, el que la mayoría de las partes coloca dentro de los contratos. Pero está el de la Superintendencia de Sociedades. El de la Superintendencia de Sociedades, las tarifas son mucho más económicas. Las tarifas son casi la mitad de las de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por ejemplo, yo estoy en la lista B de árbitros de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, dentro del ejercicio que están haciendo, pueden colocar que se hace el tribunal ante la Superintendencia de Sociedades, o, ya ustedes saben, dentro de la vida real, en la práctica, pueden recomendar los servicios del centro de arbitraje de la Superintendencia de Sociedades, porque son más económicos que los de la Cámara de Comercio. Entonces, una cosa es pagar para radicar el trámite, radicar la demanda. Y otra cosa es cuando ya está el proceso, que se designó el árbitro y aceptó el árbitro la designación y se instala como tal el tribunal arbitral. En ese momento fijan los honorarios. Y el valor de los honorarios va a ser dependiendo del número de árbitros. Si van a ser varios árbitros, por ejemplo, si es de mayor cuantía, deben ser número impar mínimo 3, al menos que las partes hayan establecido que sea 1. Entonces, los honorarios para cada árbitro. Además de eso, todo tribunal debe tener una secretaría, un secretario. Entonces, los honorarios del secretario, que van a ser el 50% de los honorarios del árbitro. Y los gastos administrativos del centro de arbitraje. Por ejemplo, yo estoy llevando uno en que la cuantía es aproximadamente 1.200 millones de pesos y pagamos de los gastos del tribunal, aunque es un solo árbitro y es de mayor cuantía, se estableció casi en 70 millones de pesos. Esa suma es pagadera entre las dos partes. 50% el demandante, 50% el demandado. Dime, Wilson. Doctor, me surge una pregunta en cuanto a los honorarios cuando lo ponen, dice usted que lo pone en una lista en la de árbitros. ¿Cuánto? Creo que es el 1.5% del valor que está en conflicto. Por ahí leí. No, ¿Cuántos son los depende de la tarifa del centro. Los de la Cámara de son más altos que la Super. De acuerdo. ¿Cuánto, digamos que cuánto es el porcentaje que el árbitro puede llegar a percibir en el momento de haber un acuerdo? Los honorarios van a ser independientemente si llegan a un acuerdo o no. Va a ser un valor, ¿sí? Independientemente si conciliaron o no conciliaron antes de terminar el proceso. Entonces, la norma habla de que puede una persona devengar como árbitro hasta el tope son 1.000 salarios mínimos. Hasta 1.000 salarios, estamos hablando de 877 millones de pesos por
un solo proceso. ¿Ok? Va muy bien. Listo, bueno. Mañana continuamos hablando del arbitraje. No se le olvide responder los foros. Doctor, no se le olvide pronto la secretaría. Bueno, feliz noche. Nos vemos mañana. Hasta luego. Listo, profesor. profe, feliz Doctor, muy noche. amable, feliz noche. Feliz noche, doctor.